Hola a todos. Vamos a hacer un repaso a fondo de la era del imperialismo. En los próximos minutos vamos a desgranar las causas, los grandes protagonistas y, claro, las consecuencias de una época que, literalmente, cambió el mapa del mundo. Para quien necesite un resumen claro y al grano para un examen, este es el análisis perfecto. Para empezar, quedémonos con esta frase, porque lo resume todo a la perfección. Imaginemos la escena a finales del siglo XIX. Un grupo de señores en Londres, París o Berlín, tomando el té y con un mapa sobre la mesa, decidiendo el futuro de millones de personas a miles de kilómetros. De eso va el nuevo imperialismo, de un orden mundial cuyas estructuras y también sus cicatrices han llegado hasta hoy. Bien, esta es nuestra hoja de ruta, muy sencilla. Primero veremos cómo estaba el mundo, totalmente dividido. Luego, los motores, el porqué de todo esto. Después, nos meteremos de lleno en cómo se repartieron un continente entero, África. Veremos quiénes eran los gigantes del mapa y, para terminar, reflexionaremos sobre el legado que nos ha dejado esta era. ¡Vamos al lío! Empezamos por el primer punto, un mundo dividido. Y la mejor forma de entender esta época es, sin duda, mirando un mapa de finales del siglo XIX. Si viéramos ese mapa de 1890, por ejemplo, veríamos enormes manchas de color, el rosa para el Imperio Británico, el azul para el francés. África y Asia estaban casi completamente pintadas con los colores de Europa. Era como si el mundo fuera su lienzo particular. La escala de este control era algo nunca visto. La pregunta es obvia. ¿Qué narices pasó para que se llegara a esta situación? Y eso nos lleva directos a la segunda parte, los motores de la expansión. Aquí vamos a responder a esa pregunta clave. ¿Por qué? ¿Qué llevó a las potencias europeas a lanzarse a esta carrera desenfrenada por conquistar el planeta? Pues bien, los historiadores suelen estar de acuerdo en que hubo 4 grandes impulsores. Pensemos en ellos como las 4 patas de una mesa que sostenían todo el proyecto imperial. Por un lado, la economía. Por otro, el nacionalismo. También una ideología de superioridad que llamaban misión civilizadora. Y por supuesto, la tecnología, que lo hizo todo posible. Vamos a verlos uno por uno. A ver, la revolución industrial había creado una especie de bestia insaciable. Las fábricas europeas necesitaban comer y comían materias primas. Caucho del Congo, cobre de Zambia, oro de Sudáfrica y claro, una vez que producían miles de productos, ¿dónde los vendían? Pues en las colonias, que se convirtieron en mercados cautivos. Era un ciclo perfecto de extracción y venta que generaba enormes beneficios. Pero nada de esto habría sido posible sin la tecnología. Los barcos de vapor permitieron remontar ríos y adentrarse en el corazón de los continentes. El telégrafo era como el Internet de la época. Permitía dar órdenes desde Londres y que llegaran a la India en cuestión de horas. Y luego estaban las armas. La ametralladora Maxim, sobre todo, creó una diferencia militar brutal. Como decían ellos, pase lo que pase, nosotros tenemos la Maxim y ellos no. Vale, ya entendemos el porqué. Ahora vamos a ver el cómo. Y para eso no hay mejor ejemplo, ni más dramático que el reparto de África. El término que se usa en inglés de Scramble for Africa lo clava. Scramble es como una estampida, una carrera caótica y desesperada. Y fue exactamente eso, una competición febril entre los países europeos por plantar su bandera en cualquier trozo de tierra africana, muchas veces sin tener ni idea de lo que había allí, ni de quién vivía. Y aquí llega un dato que sinceramente lo dice todo. Es demoledor. En 1884, las potencias europeas se reúnen en Berlín para poner unas reglas a este reparto y evitar una guerra entre ellas. Se sientan a la mesa y, con un mapa, se reparten África. ¿Cuántos líderes, reyes o representantes africanos había en esa sala? 0. Ni uno. El destino de todo un continente decidido por gente que en su mayoría jamás lo había pisado. Las consecuencias de aquello fueron y siguen siendo catastróficas. Se trazaron fronteras con tiralíneas, en línea recta, partiendo por la mitad a pueblos que llevaban siglos juntos y uniendo a grupos que eran enemigos históricos. Se plantó la semilla de innumerables conflictos futuros. Y esto dio pie a una explotación terrible, cuyo ejemplo más salvaje fue el del Congo, que se convirtió en la finca privada del rey Leopoldo de Bélgica, un auténtico régimen de terror para extraer caucho. Pasemos a la cuarta parte. Ya hemos visto el por qué y el cómo. Ahora vamos a ponerle cara a los principales protagonistas de esta historia, los gigantes del mapa. Aunque había varias potencias con colonias como Alemania, Bélgica o Portugal, el tablero mundial estaba dominado por 2 superpotencias, el Imperio Británico y el Imperio Francés. Pero, y esto es interesante, no gobernaban de la misma manera. Los británicos, con la India como la joya de su corona, solían preferir lo que se conoce como gobierno indirecto. Los franceses, en cambio, apostaban por el gobierno directo y una idea llamada asimilación.
Vamos a explicar esto, que es clave para entenderlo todo. El gobierno indirecto británico era, digamos, más pragmático. Llegaban a un sitio y decían, vale, que el maharaja local o el jefe de la tribu siga en su puesto mientras nos obedezca y nos garantice el control económico. El gobierno directo francés era más ideológico. Ellos imponían su propia administración desde París y, en teoría, su objetivo era asimilar a las poblaciones, convertirlas en francesas, aunque en la práctica casi nunca les daba los mismos derechos, claro. Pero ojo, que el club imperial no era un coto cerrado exclusivamente europeo. En Asia, Japón vivió una modernización ultra rápida y aprendió la lección. Si no quieres que te colonicen, coloniza tú. Y se lanzó a crear su propio imperio a costa de Corea y China. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Estados Unidos emergía como una nueva potencia, y tras la guerra con España en 1898, se quedó con sus últimas colonias, como Filipinas o Puerto Rico. Y llegamos a la última parte, y quizás la más importante, el legado. ¿Qué queda hoy de todo aquello? ¿Cómo sigue afectando a nuestro mundo esta era de imperios? Pues su legado es enormemente complejo y sobre todo contradictorio. A menudo se oye el argumento de que el imperialismo llevó el progreso. Construyeron ferrocarriles, hospitales, escuelas. Pero la pregunta clave es, ¿progreso para quién y a qué precio? Esos ferrocarriles no se construyeron para conectar a la gente, sino para sacar las materias primas más rápido. Y el coste humano fue brutal. Culturas aniquiladas, recursos expoliados sin piedad y, como ya hemos dicho, esas fronteras artificiales que son el origen de muchísimas guerras y conflictos que vemos hoy en día. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. ¿Cómo toda esta competición, este mapa de la ambición, nos llevó directamente a los grandes desastres del siglo XX? Pues la respuesta es bastante directa. Esta carrera frenética por tener más colonias y más poder envenenó las relaciones entre las potencias europeas, creó una desconfianza y una rivalidad brutales. El imperialismo fue una de las chispas fundamentales que acabaron prendiendo la mecha del polvorín de la Primera Guerra Mundial en 1914. Ese mapa de la ambición se convirtió casi inevitablemente en el mapa de la guerra.